Quiero darle un cordial saludo a aquellos que nos han venido acompañando en este ciclo de pensamientos incómodos América Latina. Hoy 10 de diciembre estaremos dándole un cierre a este primer ciclo, conmemorando los 50 años de la propuesta de educación liberadora de Paulo Freire. En este espacio que venimos abordando como un programa de opinión en formato de conversatorio virtual para la audiencia del escenario político alternativo en Latinoamérica. Esperamos que con esta iniciativa ustedes hayan podido recapitular esos acontecimientos memorables de la historia del pensamiento crítico que quisimos abordar desde el reconocimiento y la caracterización del legado de aquellos que hemos presentado como pensadores incómodos y su ideario que se manifiesta en muchos escenarios como memorias también incómodas, teniendo en cuenta las formas en las que se han venido conectando con nuestra realidad actual en una apuesta por lo distinto o lo otro posible. Les recuerdo que este espacio es convocado por el Grupo Interdisciplinario de Investigación para la Transformación Social Cavilando en apoyo de la Red Interuniversitaria de Investigación para la Paz, REDIPAZ. Esta propuesta se viene desarrollando desde un formato multimedial abierto y libre, por lo que este evento se difunde en vivo desde el Facebook Grupo Cavilando y en el canal de YouTube Cavilando Grupo. Abriremos entonces la conversación sobre el legado de un gran maestro del pensamiento incómodo, como lo ha sido Paulo Freire, y los 50 años de la propuesta de educación liberadora, un balance al contexto latinoamericano. Abordaremos hoy la conversación en torno a su vida y obra y lo que ha generado en nuestros trayectos como educadores y colectivos con un enfoque popular en el desarrollo de procesos de transformación de esas históricas condiciones de opresión, desigualdad, dominación, exclusión que aún hoy marcan la historia de América Latina. Es por eso que nuestra propuesta hoy va a ser hablar de sus idearios y obras políticas, para lo que pretendemos realizar un conversatorio no muy formal y académico, sino más bien un homenaje de reconocimiento de actos memorables de este pensador. Para ello, los invitados que nos estarán acompañando serán Roberto Araujo, pedagogo, crítico y doctor en educación, docente de la Universidad Católica de Santos, Brasil; Alfonso Torres, investigador social y profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, doctor en estudios latinoamericanos de la UNAM, México; y Diego Muñoz, doctor en filosofía y director de la línea en pedagogía crítica y educación rural, Universidad Católica de Oriente, UCO. También estará dinamizando la conversación con sus preguntas para esta sesión Edison Villa, educador popular, docente universitario e investigador del grupo Cavilando Redipaz. Les recuerdo que quien los acompaña en la moderación es Laura Arango, psicóloga e investigadora del grupo Cavilando. Para este espacio, cada invitado intervendrá entre 10 a 15 minutos relatando quién fue en términos de ideario Paulo Freire, de qué hechos históricos fue protagónico, qué significó o le queda como legado para los pueblos latinoamericanos la obra de dicho maestro, qué vigencia tienen hoy sus pensamientos o idearios para la región latinoamericana. Luego Edison estará interactuando con estas conversaciones de cada uno de los ponentes y posteriormente estaremos invitándolos a ustedes a que dialoguen con nosotros a través de comentarios o preguntas de las cuales estaremos muy atentos, de manera que los invitamos a compartir sus aportes a través de las redes que tenemos disponibles. Quiero agradecer a los invitados por hacer parte de esta propuesta y con esto doy la bienvenida al profesor Araujo, quien estará acompañado por Daniel Ceballos, que nos estará apoyando con la traducción en este caso. Bienvenido. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Buenas noches en Brasil. Estoy muy feliz de estar aquí con vos. Muchas gracias a Daniel, Edison y Laura por la mediación. Bueno, mi español no es perfecto, entonces yo haré mi exposición en portugués para evitar malentendidos. Todavía mi PowerPoint estará en español. Sin embargo, ustedes pueden hacer preguntas en español, pero si posible de modo más despacio para me ayudar a comprenderlos. Bueno, solo una corrección. No soy docente de la Universidad Católica de Santos, solamente investigador del grupo de investigación, pedagogía crítica, prácticas y formación, que es coordinado por mi supervisora, doctora María Amelia Santoro Franco. Soy magíster en educación y estudiante de doctorado en esta institución. Mi contacto con la obra de Paulo Freire empezó con mis estudios de posgrado, donde sus trabajos de algún modo cambiaron en importantes referencias.
Mi presentación hoy está dividida en dos partes, siendo que en la primera yo comentaré algunos aspectos biográficos de Paulo Freire y las características de su obra y su perspectiva pedagógica. En la segunda parte, yo hablaré de modo más específico acerca de la actualidad y el legado de su pensamiento. A ver, yo puedo poner mi PowerPoint. Yo no consigo compartir. Laura, ¿es posible? Bueno, la verdad, no sé si va a ser posible en este momento. Profesora, ahí debería poder compartir. Ya lo estamos viendo. Le recuerdo encender el micrófono, por favor. Profesor Roberto. Roberto, você tem desligado o microfone. Dale, muchachos, gracias. Vamos adelante. Agora em português. Bom, como eu disse, minha apresentação hoje vai abordar um pouco da trajetória biográfica de Paulo Freire, para nós conhecermos alguns aspectos dessa trajetória e depois vou abordar mais profundamente perspectivas de sua pedagogia e o seu legado. Bueno, Paulo Freire nasceu no século XX, no período entre guerras, e faleceu em 1997. É um homem do seu tempo, né? Então ele acompanha o processo de transformação de uma sociedade agrícola para uma sociedade que passa por um processo de industrialização. O Brasil, naquele momento, tinha um elevado número de analfabetos, né, uma grande população não alfabetizada. Paulo Freire se graduou em Direito pela atual Universidade Federal de Pernambuco e no ano de 1964 foi perseguido pela ditadura, estando cerca de 70 dias preso, antes de seguir ao exílio na Bolívia, no Chile e em outros países. Como eu já disse, na década de 50, o Brasil tinha altos índices de população não alfabetizada. Então, Paulo Freire é uma grande referência nas campanhas nacionais para a alfabetização de jovens e adultos. Mais especialmente, a experiência conhecida como experiência de Angicos. Angicos é uma pequena cidade do estado do Rio Grande do Norte, onde Paulo Freire desenvolveu um projeto de alfabetização a partir da sua fundamentação pedagógica, com o ousado objetivo de ensinar um adulto a ler e escrever em 40 horas. Os resultados positivos dessa experiência tiveram repercussões tanto a nível nacional e internacional. Como eu mencionei anteriormente, isso foi o que motivou os militares, né, após o golpe de 1964, a perseguirem os coordenadores, os alfabetizadores e, consequentemente, o próprio Paulo Freire, sendo estes prisioneiros e exilados. Com medo, os estudantes que participaram dessa experiência queimaram seus cadernos, que eram exemplos únicos, testemunhas importantes desse passo na sua vida. A repercussão do projeto de Angicos se expandiu
né, com o exílio de Paulo Freire, uma vez que diversos países interessados em desenvolver novas políticas de alfabetização, baseadas no seu trabalho, o procuraram para que ele desenvolvesse esse projeto como consultor. O curioso é que Paulo Freire escreve Pedagogia do Oprimido, a sua magnum opus, né, durante seu exílio na década de 1960, especialmente no Chile. Mas o livro vai ser somente publicado no Brasil, tendo em vista o período do regime militar, em 1974. Em 1980, com o processo de redemocratização de nosso país, ele retorna do exílio, 16 anos depois, e trabalha na Universidade Estadual de Campinas e na PUC de São Paulo. É importante dizer que Paulo Freire colaborou com a fundação do Partido dos Trabalhadores, um dos maiores partidos de esquerda da América Latina, sendo que foi nomeado secretário de Educação do município de São Paulo, na gestão da prefeita Luísa Erundina. Ela foi eleita em 89, ele esteve nesse cargo entre 89 e 91, deixando como um importante legado os movimentos de alfabetização de jovens e adultos, os MOVAs, que são realizados em diversos locais do município. Paulo Freire foi um nome referenciado de forma extensa ao redor do mundo, recebeu títulos de honoris causa em muitas universidades, né? Se eu não estiver enganado, em torno de 27 ou 29 títulos honoris causa foram concedidos. Ele é um dos 3 autores mais citados do mundo nas ciências humanas, segundo uma pesquisa realizada pela London School of Economics, né, de autoria de Elliot Green. Foi nomeado patrono da educação brasileira pela Lei 12.612 de 2012, sancionado pela então presidenta Dilma Rousseff. É importante comentar que isso gera controvérsias até hoje, porque há segmentos de nossa sociedade que questionam o fato de Paulo Freire ser patrono. E isso é uma contradição que nós podemos discutir e pensar hoje, tendo em vista que Paulo Freire, embora seja reverenciado, reconhecido de forma exterior ao Brasil, né? No exterior, no próprio país, ele é negado por uma parcela de sua população. Bom, caminhando para os aspectos mais de fundamentos da pedagogia crítica, da pedagogia freiriana, Paulo Freire nos traz um avanço interessante para pensarmos a epistemologia da educação. O avanço que Paulo Freire nos traz e o coloca, no meu entender e de outros autores, como um filósofo da educação, é a sua compreensão de conhecimento. Para Freire, conhecimento não é algo que se transmite, que se transfere de uma pessoa como se fosse uma linha direta para outra, mas o conhecimento é uma construção, um processo existencial do ser humano em diálogo com os objetos que ele tem contato durante a sua vida. Nesse sentido, corresponde ao educador, cabe ao professor, articular os objetos de conhecimento e estimular aquilo que Freire chama como curiosidade epistemológica. Uma curiosidade que vai além da mera percepção, mas uma curiosidade que questiona os objetos que nós temos contato, né? Se nós pegarmos como exemplo uma aula de biologia, uma árvore, os alunos, eles não somente vislumbram essa árvore, mas eles vão investigar do que ela é feita, quais são os frutos, qual é a sazonalidade, qual é o período dessa árvore dar os seus frutos. Enfim, o conhecimento é construído de forma coletiva. Nesse sentido, Paulo Freire, a pedagogia crítica freiriana, ela diverge, ela se afasta da educação bancária, que reproduz estruturas sociais, uma vez que a educação bancária, ela depende do processo de transmissão de conhecimento. Então, o professor é alguém que tem um grande saber e que vai transmitir esse saber que os alunos não têm, né? Então, nesse sentido, a estrutura social vai sendo reproduzida.
E aí nós temos a frase, uma das grandes frases de Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido, e aqui eu vou reproduzi-la em espanhol. Nadie educa a nadie, nadie se educa a si mesmo. Los hombres se educan unos a otros, mediados por el mundo. Então, a educação ela é um fenômeno construído de forma coletiva, onde o objeto é central, o objeto de conhecimento é central, e os alunos e o professor vão dialogar sobre esse objeto, construindo a sua compreensão. Assim, o professor e o aluno são aprendentes, né? O professor aprende com o estudante aprende com o professor. A relação entre professor e aluno, ela é uma relação horizontal, o que não significa que não há autoridade, mas ela vai rechaçar o autoritarismo, ou seja, como se somente o docente tivesse conhecimento. Então, o aluno e o professor estão num olhar de horizontalidade, mas o docente tem a sua autoridade na relação que tem com o conhecimento, na forma que ensina, na forma que ajuda, na forma que reconhece e valoriza os conhecimentos prévios dos alunos. Assim, a gente pode afirmar que a pedagogia crítica, ela surge da experiência, ela emerge da experiência e do conhecimento dos estudantes. Qual é a base de conhecimento que esses estudantes têm? Quais são as vivências, quais são as experiências? Nós temos que lembrar que Paulo Freire parte de uma visão de educação rural, de educação popular, de educação de populações camponesas. Será que essas pessoas elas não têm nenhum tipo de saber? Se nós retornarmos à experiência de Angicos, o que mais gerou repercussão e o que mais incomodou o governo militar foi que os alunos, ao aprenderem, ao perceberem a sua condição social e os processos de exploração os quais passavam, começaram a criticar, a buscar outras perspectivas e a se rebelar contra a situação que viviam. Assim, a gente pode dizer que a pedagogia crítica, ela é comprometida socialmente, ela é radical, mas radical não somente no sentido revolucionário do seu aspecto pedagógico, mas radical porque vai na raiz das coisas, né? Então, não basta somente ler um livro, mas quem é o autor? Qual é a sua origem? Quais são as suas perspectivas? O que ele nos passa? Um filme? Enfim, os objetos de conhecimento vão sendo diversos a depender da construção programática realizada com os alunos. E é crítica. Crítica em relação aos processos produtivos, os processos, educativos, fundamentados em bases opressoras e autoritárias, negando, portanto, a tese de que o conhecimento, a educação ou a escola sejam fenômenos e instituições neutras. Então, as nossas escolhas em termos de conteúdo educacional, as nossas escolhas em termos de referências de um determinado conteúdo, as nossas formas de avaliar, todas elas têm um componente político, têm uma compreensão de sociedade por trás. Laura, eu posso parar por agora ou sigo como quisierem? Profesor, pues creo que podemos hacer una pequeña pausa. Perfecto. Igual la intención es que lo sigamos desarrollando, van a venir también preguntas. Nosotros pedimos de antemano disculpas porque teníamos pensado traducir, sin embargo, pues no hemos tenido como la posibilidad de traducir este primer momento. Yo quiero recoger algunas ideas, me quiero tomar la libertad de recoger algunas ideas. Creo que hace parte importante de los idearios y de las enseñanzas ese pensar la horizontalidad que se da entre la relación profesor y alumno que nos ha enseñado Freire, ese fomento de la curiosidad epistemológica que mencionaba también el profesor Araujo, el reconocimiento de los conocimientos previos que tienen los estudiantes, que también hemos tomado en otros espacios como el conocimiento de las comunidades, el conocimiento que surge también de la realidad. Y por último, ese fundamentar
la crítica a los procesos educativos de bases opresoras. Creo que ahí también hay un elemento fundamental de ese ideal. Con eso quiero darle la palabra en este momento al profesor al profesor Torres. Profesor Torres, bienvenido, muchísimas gracias por estar en este espacio. Gracias, buenas tardes por la invitación. Pues yo me defino antes que por los títulos o las vinculaciones laborales como, igual que lo hizo Edison, como educador popular. Prácticamente yo soy una persona que nací por allá cuando Freire comenzaba sus experiencias de alfabetización en los 60 y como desde finales de los 70, cuando ya iba regresando de nuevo a Brasil, estaba ya vinculado a estas prácticas y es decir, ya diríamos un poquito más de 40 años de mi vida, pues están metidas en esto, entonces ya me reconozco como educador popular con orgullo. Entonces yo quiero que en el tiempo corto que tenemos, porque nos hicieron 4 preguntas muy poderosas como para un tratado de 4 tomos, entonces miramos en 10 minutos, tal vez alcance solo a referirme a uno de los aspectos, que es la pregunta de decir, bueno, como Freire y como, digamos, protagonista histórico. Entonces, voy a volver sobre algo que ya había comentado Roberto en su trayectoria vital de Freire, pero diríamos Freire como un hijo del siglo XX. Es decir, Freire el próximo año cumpliría 100 años de nacimiento. Entonces, diríamos, recién había pasado la Revolución Soviética, va a vivir su infancia pues en un país del tercer mundo, en Brasil, va a vivir en su infancia las consecuencias de la crisis mundial del capitalismo de los años 20, vivió eso e incluso siendo de una familia como de clase media urbana le tocó irse a vivir al campo, diríamos algo parecido a lo que está pasando ahora. Mucha gente bajó, en Colombia hablamos de estratos, digamos de clase social hacia más abajo. Luego, diríamos, vivió esa transición que decía Roberto de una sociedad rural a una sociedad urbana, algo que estaba pasando en América Latina a mediados del siglo XX, pero también vivió, diríamos, el contexto de la Guerra Fría en su juventud, o sea, años 50, la década de los 50, en todo el mundo, pero en Brasil especialmente estaba esa tensión, diríamos, entre la derecha representada en militares, golpistas, y una izquierda, diríamos, también representada en ese momento, pues, Getúlio Vargas, Kubitschek, o sea, y precisamente en ese periodo en el que Freire se vincula a la universidad, empieza a hacer estas cosas de una práctica educativa alternativa, en Brasil está esa tensión que se está dando en todo el mundo, entre, digamos, unas fuerzas, diríamos, progresistas y avanzadas, y unas que no quieren. Entonces, es decir, esto lo digo, no es solo un telón de fondo, sino que nos ayuda a comprender parte de sus opciones, de por qué toma él, como también diríamos, un joven profesional cristiano, que estaba militando, diríamos, en algunas de las corrientes más progresistas de la Iglesia Católica, que por lo general no es muy progresista, pues la apuesta, diríamos, con otros profesionales, en los años 50, como decir, a la democracia, a la libertad, diríamos, como cosas muy básicas, con los autores que había leído en los años 40, 50. Y, diríamos, al comenzar los 60, que es cuando él vive la experiencia inicial en su calidad de profesor, casualmente para Diego, él se vinculó como profesor en la Facultad de Artes, en cursos como de filosofía y arte, o sea, su forma es interesante. Y recién, en el año precisamente 62, en la Universidad de Pernambuco, se ha creado, diríamos, no sé, no era el nombre, pero digamos lo que diríamos en Colombia, la Vicerrectoría de Extensión, la extensión social, y Freire, además de ser profesor, decide estar allí y es donde tiene su primera experiencia, digamos, esta que nos refería Roberto, de la experiencia de Angicos, pero lo digo ya no solo como anécdota, sino que esa experiencia no fue Freire solito, sino lo hizo en el contexto de un movimiento, el movimiento de cultura de base, que era impulsado precisamente en esa relación, diríamos, entre el Estado democrático
y la iglesia progresista, que en Pernambuco era muy clave, Monseñor Herder Cámara, es para ver que ese contexto es clave. O sea, él estaba rodeado también de gente interesante, diría. Y entonces, en ese contexto, esa primera experiencia de alfabetización la va a hacer, uno, con el movimiento de cultura popular, el movimiento de educación de base, que se va a llamar de todos todo ese proceso de educación de adultos alternativo, e incluso con la Unión de Estudiantes de Pernambuco. Es decir, es una propuesta que nace ya, diríamos, impregnada de movimiento social. Claro, está la figura de Freire ineludible y que queremos todo, pero es comprender un poco que estas emergencias alternativas, desobedientes, o lo que convoca este ciclo de la incomodidad no surge espontáneamente. O sea, es hija de unas condiciones. Entonces Freire va a ser también, como decir, hijo de esa época y va a aportar, diríamos, a esa incomodidad. Y ya podríamos decir, es en el exilio, bueno, viene todo lo que nos ha contado Roberto, en el golpe militar, le toca irse primero a Bolivia y luego en Chile, y cuento esto también, no como anécdota, sino porque en Chile, de todos modos, se está viviendo la experiencia que se estaba dando también en toda América Latina, de esa tensión entre reformismo y revolución. Es decir, en el contexto de la posguerra, pues Estados Unidos pues tenía su hegemonía sobre América Latina, nos habían metido, digamos, en el cuento, o elegantemente en el metarrelato del desarrollismo, y todo iba por ahí, pero en el 59 se ha dado una revolución en Cuba, y entonces eso también planteó otro punto de tensión, de otra incomodidad, que era el gran debate de la época 60, era reforma o revolución. Él va a estar también, diríamos, en esa tensión que se está viendo muy fuerte en Chile. Chile ha recibido varios de los exiliados, son brasileros de pensamiento muy progresista, todos esos autores que la generación mía, seguramente Diego leyó, de Cardoso, de la dependencia, todos esos autores, Mauro María, estaban allí, también contemporáneos a Freire allí, y va a ser Freire en el exilio, donde va, diríamos, a compilar esas reflexiones que son las que hoy nos tienen aún conversando, parte de las que ya nos compartía Roberto. Es decir, entonces vienen pues las dos obras claves iniciales de Educación como Práctica de la Libertad y Pedagogía del Oprimido, escritas en 67, 68, 69, la primera publicada en 67, y la de la famosísima, ineludible en la biblioteca de todos nosotros, que es Pedagogía del Oprimido, circula inicialmente en el 69 clandestinamente. También es como para mirar ese protagonismo, o sea, en esa época que Brasil inició todo un ciclo de los golpes militares, de las dictaduras, todo este pensamiento, diríamos, crítico, disidente, incómodo, pues era proscrito. Autores como Freire, como ahora lo quiere hacer de nuevo el presidente Bolsonaro, eran prohibidos para ser leídos. Entonces también ve, muy hijo de la época, o sea, él junto con Galeano, con todos los autores tan que nos formaron nuestra generación, también fue hijo de época, autores prohibidos, pero que precisamente prohibidos, ¿por qué? Porque diríamos en términos incluso muy, estoy hablando como si fuera el profesor de la Universidad Católica, muy de anunciantes, sí, o sea que, ¿por qué eran prohibidos? Porque eran portadores de unos sentidos nuevos que incomodaban al poder, que son los que ya nos ha señalado Roberto. O sea, por una parte, esta crítica, diríamos, muy profunda, diríamos, al establecimiento, y en el caso de Freire, al lugar que jugaba la educación en esa reproducción de ese orden que estaba cuestionando. Incluso en esa lectura crítica, Freire va a estar muy influido por Fanon, que hoy lo estamos releyendo con todo el rollo de la decolonialidad, pero en buena medida la categoría, la tensión oprimidos-opresores, la toma, diríamos, en una mezcla ahí Hegel y Franz Fanon, de eso. Entonces, y es clave, no es aquí como por echar carrera, sino es clave porque pone como una centralidad para leer lo educativo y otras prácticas sociales, también lo eclesial, esa tensión, diríamos una tensión más general,
que la lucha de clases, por ejemplo. O sea, que la lucha de clases ser leída ahí, pero esa tensión oprimidos y opresores era más amplia. O sea, digamos, después, diríamos, en la generación siguiente nosotros dijimos, Freire, ¿no? Le faltó radicalidad porque no habló tanto, pero resulta que era más potente esa idea, más amplia. Y entonces esa tensión de la opresión, diríamos, social expresada en la educación, pues va a ser muy clave. ¿Por qué? Porque va a instalar, diríamos, una idea muy fuerte que estaría enmarcando esto que nos ha compartido Roberto, y es eso que él va a decir varias veces, y es la educación, cualquier práctica educativa es política, pero política por lo que estamos diciendo, porque está atravesada por relaciones de poder y vehiculiza unas u otras formas de poder. Entonces todo eso que nos presenta Roberto Bonito de la horizontalidad y todo, que era como la expresión metodológica de una reflexión, digamos, más de fondo, que luego diríamos, o sea, a nosotros nos llega luego, 20 años después, todos felices diciendo, miren, Foucault nos dice que el poder está en todos lados. Qué bueno. Y Freire, digamos, 20 años atrás lo había planteado en otros términos. Entonces podríamos decir eso. Entonces ahí hay una cosa clave, y es algo que va a marcar, yo creo que todos los 70s, 80s, bueno, y es esa centralidad de lo político como clave de lectura de lo social, ¿no? O sea, toda generación nuestra, pues todo lo veíamos, todo era político, ¿no? El feminismo, la vida cotidiana es política, la educación es política, la comunicación es política, todo. Entonces eso es clave porque todos, digamos, nos puso a pensar en esa clave. Pero lo bonito también, como para seguir, él es hijo de esa época, entonces es lo que nos invita hoy, que es 50 años de la pedagogía de la liberación, pues resulta que ese año 1970, que es cuando se publica Pedagogía del Oprimido, pues también en ese año, que ya en una conversación con Orlando Falsborda lo empezamos a llamar el año cabalístico. Entonces aquí lo vamos a llamar el año cabalístico de la incomodidad. Y es que ese mismo año aparece una primera versión del libro de Gustavo Gutiérrez de Teología de la Liberación, y aparece publicado también el libro de Falsborda que se llama Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual, donde él va a hablar también allí de la necesidad de una sociología de la liberación. Ya después, años 71, 72, Dussel empieza a publicar pues sus libros de filosofía de la liberación, y en las memorias que comenzó a sacarlas hace 2 años, dice Enrique, yo por allá encontré un libro de un colombiano que hablaba algo así de sociología de la liberación, y me inspiró para decir, filosofía y una ética de la liberación, miren, pero a su vez Falsborda, la idea de liberación la ha tomado de Freire, o sea, él explícitamente dice, es Freire. Entonces, miren, tamaño de influencia. O sea, en los años 70, 80 surge una cantidad de cosas con el apodo de liberación, sociología de la liberación, psicología de la liberación, comunicación para la liberación. Entonces, diríamos, miren, ahí ya Freire es palabras mayores. Es decir, eso que nos decía al comienzo Roberto, de que es uno de los autores más citados en humanidades, y al parecer, según Maguenzo, que es un chileno, hace como 5 años decía que es el más citado en tesis doctorales en Europa, en educación, tesis doctorales en educación. Entonces, claro, uno encuentra, sí que eso ahorita, bueno, estoy escribiendo un libro ahí sobre esto. Entonces uno, diga, cualquier autor progresista que uno encuentra de los años 80, 90, sea en español, en portugués, en inglés, autor obligado, Freire. Sea en pedagogía crítica, en sociología crítica, en filosofía alternativa. Entonces, realmente, diríamos, ahí sí, estamos frente, digamos, a un paradigma que, junto con otros, nos puso a pensar no solo en clave de lo político, sino en clave de eso de la liberación. Pero hoy puede ser cuestionado, lo que sea, pero pues tamaño de influencia. Ya podríamos decir, ya luego él, digamos, después de esos grandes planteamientos, ustedes saben, él después de Chile se va para Ginebra, allí sigue escribiendo, empieza a ser invitado con frecuencia en Estados Unidos, en Harvard y todo, y él en buena medida es, como decir, el papá también de las pedagogías críticas. Me lo decía, que a nosotros, por lo menos en Colombia, nos llega un poco colonialmente, y todo el mundo, por ejemplo, yo trabajo en una universidad pedagógica, pero lo he visto en otras facultades de educación, que a la gente le gusta mucho la pedagogía crítica, pero no le gusta la educación popular. Rarísimo.
les gusta mucho porque llegó por una serie de autores norteamericanos, pero la educación popular les parece así como muy, ahí sí muy incómoda socialmente. Bueno, entonces, para ver si interesa. Y luego ya él entonces va a vivir otros acontecimientos históricos como las luchas de liberación en África, de algunos países. Entonces él va a estar en África acompañando especialmente los países que eran habían sido colonias portuguesas, en las campañas de alfabetización, para mirar cómo fue un hombre que vivió la historia intensamente, yendo, entonces ya estaba Ginebra, Estados Unidos, Ginebra, África, y ya, como todos sabemos, ya luego después regresa a Brasil, incluso va a ser secretario de Educación de uno de los primeros gobiernos del Partido de los Trabajadores en Sao Paulo, que estaría también mostrando otra cosa que es la última oleada que aún estamos viviendo, los coletazos. Y esta oleada de ascenso de movimientos y partidos de izquierda a los gobiernos de América Latina, también valorada de diferentes maneras, pero es interesante, o sea, también estuvo allí, o sea, como decir, estuvo allí en algo que era en su momento emergente en América Latina, y era que después de haber vivido todo eso, que, o sea, siglo XX total, las diferentes cosas, hasta esta última etapa en que América Latina, diríamos, termina el siglo XX, comienza el XXI, en esos gobiernos, digamos, progresistas, con cambios. Y para terminar, precisamente las últimas palabras de la última entrevista que pues aparece de Freire, la hace precisamente con unos chicos del movimiento estudiantil, y su referencia es a las luchas y a las movilizaciones que se están dando en esa coyuntura. O sea, él casi 3 días antes de morir está como diciendo, ah, qué bueno allá lo del paro cívico de Colombia y el paro, es decir, como haciendo el paro, está refiriéndose al presente. Entonces podríamos decir, ya para terminar, lo que yo quería en esta primera intervención es eso, es Freire, un hijo del siglo XX, no solo como un testigo de los acontecimientos, sino como un protagonista, pero no solamente como un protagonista allí sino aportando en cada momento. Y claro, por algo, el último libro publicado en vida, que era, bueno, no lo había, o sea, que más bien salió publicado, recién murió, que lo dejó casi terminado, que en español lo tradujeron como Pedagogía de la Indignación. Es una crítica al neoliberalismo. Y de nuevo una renovación de la esperanza y todo eso, pero en clave de este presente, casi diríamos escrito, fue su herencia para el siglo XXI. Entonces, es lo que quería en un primer momento comentar, ya después aprovecharé las preguntas de Edinson para decir otras cosas. Muchas gracias, profesor, por ese contexto. Creo que además de una forma muy sencilla, muy cercana, nos va también acercando un poco a esas posturas. Creo que hay algo clave allí que yo también quisiera resaltar, no solo para Pablo Freire, sino para otros pensadores incómodos que hemos traído en este espacio, y es ese reconocimiento de aquellos que hicieron parte de la construcción de su legado, ese reconocerlos como hijos de una época. Creo que es clave ese señalamiento de que para él cualquier práctica educativa era política, porque precisamente estaba atravesada por unas formas de poder, y cómo su legado es tal que se ha convertido en lectura obligatoria para distintas áreas del saber. Creo que eso nos va también como enmarcando y mostrando un poco esas perspectivas, eso que nos ha venido dejando este pensador. Quiero darle la palabra al profesor Diego Muñoz. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por hacer parte de este espacio. Okay. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues agradezco claramente la posibilidad de conversar con respecto a este autor que creo marca una manera no solamente de pensar, sino de sentir, de vivir. Y claramente, pues creo que nos conecta al profesor Roberto, al profesor Alfonso y a mí la conexión con Pablo Freire, porque también optamos por el planteamiento y por las opciones que él ofrece desde su propia experiencia vital. Pues después de las dos presentaciones es, digamos, difícil extender algo más, solo notas a pie de página, como dirán algunos, agradeciendo mucho el acercamiento de los profesores. Me parece que es acercamientos muy juiciosos a lo que sería el planteamiento del maestro Paulo Freire. En el caso específico del profesor Alfonso, pues claro, la lectura que he podido hacer de Freire está orientada por muchos de sus textos, y lo mismo que del profesor Alfredo Giso, que aprovecho para rendir homenaje a este hermoso educador popular.
Entonces, digamos, voy a sintetizar lo que voy a plantear en tres perspectivas, ¿sí? Reconocer a Freire primero por algo que me conecta, de hecho fue una de mis últimas luchas académicas y políticas, y es poder conectar a Freire con la filosofía, ¿sí? Lo segundo es reconocer en el planteamiento freiriano el talante político de un intelectual orgánico, un problema grueso para la ciencia política y por supuesto también para el campo de la filosofía y la pedagogía. Y el tercer aspecto, pues reconocer en Paulo Freire el pedagogo crítico, ¿cierto? El baluarte de lo que podríamos en extenso hablar de pedagogías críticas y de manera concreta y utilizando la expresión del profesor Alfonso, optando claramente por la educación popular como una expresión muy clara de lo que en términos genéricos podríamos entender como pedagogías críticas. Lo primero en ese recuento, en esa reivindicación del maestro Freire como filósofo, lo primero que habría que decir es que es un filósofo de la existencia. Evidentemente, el tema central, y el profesor Roberto también lo planteaba, el profesor Alfonso, volver a lo radical. El concepto de lo radical, que es un concepto que empieza a tomar vigencia en su texto del 67, en su texto del 70, que claramente toma distancia del uso común que tenemos del concepto de la palabra radical. Radical, como Freire lo retomó de Marx, es un concepto que va a la raíz. Y como lo diría Marx en ese texto del 44, Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, la raíz de los problemas del hombre es el hombre mismo, ¿cierto? Y eso es lo que asume Paulo Freire. Freire se hace radical porque asume como elemento central de su reflexividad el problema de la humana condición. Además, transitando por estos lugares, Freire logra hacer algo que también resaltaba el profesor Roberto y el profesor Alfonso, y es que Freire puede poner, gracias a su heterodoxia, puede poner en diálogo autores, posturas teóricas que desde los cánones filosóficos pues serían absolutamente irreconciliables, ¿no? Como por ejemplo traer a la mesa el proyecto de una ciencia rigurosa de la fenomenología husserliana, conectada así explícitamente con el primer Jean-Paul Sartre, la recuperación del Sartre del existencialismo, pero también sentar a la mesa a Marx, al joven Marx, sentar a la mesa a la Escuela de Frankfurt y por supuesto sentar a la mesa a Frantz Fanon, a Simone de Beauvoir y a otros autores latinoamericanos. Entonces creo que uno de los primeros aspectos de su contribución filosófica es que logra concentrar sobre la pregunta por la existencia un diálogo de muchas tradiciones. Concepto central para entender ese talante filosófico existencial en Freire. Esa expresión hermosa del maestro, la vocación del ser humano de ser más. Esa vocación de ser más sintetiza todo el campo de la filosofía que pone a la existencia como elemento central y luego a la conciencia. Entonces, vocación de ser más en términos freirianos es ese proyecto humanizador, esa antropología que está en nosotros, que lleva necesariamente a entender que somos un proyecto inconcluso, un proyecto inacabado, que claramente pues tendrá un límite en términos biográficos existenciales y en la muerte, pero nacemos para la muerte y nacer para la muerte es reivindicar la fiesta de la vida, hacer de la vida una posibilidad. Y una posibilidad que es constante, que no es, digamos así, una rendija en la historia, no es una manifestación tipo chispazo, sino que se sostiene en el tiempo como una lucha constante. La vocación de ser más, entonces, implica fenomenológica y existencialmente un estar siendo constantemente, una lucha por el estar siendo. Desde la lectura al joven Marx es muy importante recuperar un planteamiento que también lo decían los profesores anteriormente. Hay una relectura a un pasaje muy polémico de uno de los libros, además más polémicos de Hegel, La fenomenología del espíritu, y es ese pasaje confuso entre teoría del conocimiento, entre antropología y teoría política, y es la dialéctica del señorío y la servidumbre. Pues como lo vemos claramente en Pedagogía del Oprimido, primer capítulo claramente, la recuperación de la dialéctica de el amo y el esclavo o del señorío y la servidumbre implica necesariamente recuperar
una conciencia del trabajo como productor o como formador de la humana condición. La fuerza del esclavo está en el trabajo. Es un trabajo que se despliega como potenciación de la propia existencia. Asunto que se va perdiendo en esa relación alienada con el opresor, con el señor, con el amo, ¿cierto? Es decir, el esclavo se convierte en un ser para el esclavizado. Pero en ese proceso, cuando el esclavo es capaz de recuperar una conciencia de él sobre sí mismo, una conciencia para sí, es posible en esa conciencia recuperar la potencia de ese trabajo desplegado sobre su propia existencia. Trabajo que no solo lo constituye a él como esclavo, sino que también constituye la condición del señorío. Esa lectura es una lectura que Freire comparte con Sartre, con Kojev claramente. Esa lectura es una lectura que potencia un elemento fundamental de su pedagogía del oprimido, y es la fuerza del oprimido, la fuerza de la oprimida. Entender que esa fuerza es el motor de la historia, ¿cierto? Es el motor de la historia, es el elemento fundamental que, compartiendo con el joven Marx, dirá: el problema de la emancipación es la autoemancipación del sufriente, del Leiden en alemán, o como posteriormente lo entenderá el mismo Marx, como proletario. En Freire, una categoría mucho más amplia, el oprimido, y perspectiva de género posterior, la oprimida. Digamos, esta primera reflexión es comprender que hay un talante filosófico potentísimo en Freire, a diferencia de lo que piensan muchas personas que consideran que no es más que un pensador plebeyo, ¿cierto? Un pensador, digamos así, de la periferia, que no debería estar gozando de la cortesía filosófica. Pues al contrario, claramente, en perspectiva de una filosofía de la liberación, pues Freire es un filósofo importantísimo para todos nosotros. Como intelectual orgánico es el compromiso con las luchas sociales. Claramente, como les ponen los profesores, uno no puede entender la obra de Freire sin una lectura a sus situaciones, y eso es explícito en él. Tanto de manera política y metodológica en textos como los que hemos citado, pero también en asuntos de reconstrucción biográfico-narrativa, asunto que pasa claramente en sus cartas, ¿cierto? No se puede comprender la existencia sin la situación, ¿cierto? Sin situaciones, la existencia se convierte en un lugar vacío. Son las situaciones las que cobran sentido para tener una aproximación existencial. Y eso lo entendió muy bien Freire, y por eso, como intelectual orgánico, habría que leer sus situaciones, sus circunstancias, ¿sí? Y en términos de su opción política, claramente esas situaciones leídas en un lente crítico sobre la opresión implica un compromiso con los oprimidos, con los desarrapados del mundo, con los abandonados de la existencia de alguna manera. Y hay que optar, y creo que eso es lo importante del talante de él como intelectual orgánico, porque muy lejos, y así empezaba el profesor Roberto, muy lejos de creer que hay neutralidad en cualquier experiencia humana, la neutralidad no existe en la humana condición. Muy lejos de creer eso, y más bien retando esos lugares bastante comprometidos que se autodenominan neutrales, lo que propone Freire claramente es una opción, una alternativa, un compromiso político y ético con los más sufrientes, con los más oprimidos, con los desarrapados del mundo. Eso le da un talante intelectual orgánico. Y es intelectual orgánico además porque en esa teoría política y en esa praxis revolucionaria desplegada por el mismo Freire hay una crítica fundamental a alguna de las lecturas también, profesor Alfonso, que empezó a circular en esta época de la segunda mitad del siglo XX para la organización política en América Latina, y son las tesis de Lenin, ¿cierto? Las tesis del qué hacer. Es decir, lejos de pensar en una vanguardia intelectual, lejos de pensar esa organización del partido como una élite intelectual que guiaba a las masas, el planteamiento de Freire es claramente un compromiso político con el pueblo, es desde abajo. Creo que la estructura es desde abajo, construyendo desde abajo alternativas organizativas y no reproduciendo burocracias, en sus palabras, sectarismos, que incluso pueden asumir muy perjudicialmente el eslogan de izquierda, ¿cierto? Entonces creo que ahí hay un asunto muy importante de su perspectiva intelectual orgánica. Y termino
planteando algo que es, digamos, el lugar donde con más fuerza he podido recuperar la obra del maestro Paulo Freire, y es su perspectiva pedagógica, ¿sí? Es muy claro para él, después de su tesis del 59, es muy claro para él el orden de esos dos primeros textos. O sea, aproximarse a una pregunta por la educación como práctica de la libertad desenlaza claramente en una concepción pedagógica como pedagogía del oprimido. Es decir, si la educación es esa práctica, si la educación es ese fenómeno, el lugar desde donde se reflexiona, el lugar desde donde cobra sentido, es el lugar de la pedagogía. Y por eso, pedagogía del oprimido es, digamos así, la didáctica magna para la pedagogía crítica, y podría decir la didáctica magna para la pedagogía latinoamericana, porque establece los cimientos fundamentales para poder comprender en esos 4 gruesos capítulos, digo grueso no por el número de hojas, sino por la complejidad de los diálogos que están allí tejidos, poder establecer bases para poder comprender una perspectiva pedagógica, 1, comprometida con el sufriente, 2, articulada a las luchas, en este caso latinoamericanas, y 3, que claramente deja un legado, un patrimonio histórico para la humanidad. Y esos 4 elementos fundamentales pues van primero, no hay una pedagogía sin una antropología, creo que la pedagogía primera es la antropología, sin una pregunta, sin una reflexión en torno al ser humano, preguntarse por la educación y la formación es instrumentalizar. Lo primero, primer capítulo, una antropología articulada a esa expresión sartreana de la condena a la libertad, o esa expresión de Erich Fromm, el miedo a la libertad. Y eso establece un tejido interesantísimo en la base antropológica de la pedagogía de Freire. La pedagogía de Freire entonces solo tiene sentido, segundo capítulo, como bien lo trabaja también el profesor Roberto, comprendiendo que la educación no puede ser unidireccional, ni tampoco puede ser una postura asimétrica. Podemos partir de relaciones asimétricas, pero el planteamiento educativo es la simetría social. Por eso, diálogo, por eso, liberación. Tercer aspecto fundamental, y es que una pedagogía que no se convierte a sí misma o no pretende convertirse a sí misma en un dogma, tiene que desplegar ejercicios investigativos. Y es muy importante ese tercer capítulo en un diálogo constante con planteamientos investigativos que permiten dialectizar las mismas perspectivas antropológicas y pedagógicas desarrolladas anteriormente. Y culmina el texto con un elemento que combina muy bien una concepción de la pedagogía que yo en algún espacio enuncié como el giro pedagógico de la teoría crítica. Y es porque logra comprender Paulo Freire que bajo expresiones como la invasión cultural, el problema pedagógico de la educación y la formación no se circunscribe solo a las formas escolares instrumentales de una educación bancaria y digestiva. Tiene que ver fundamentalmente con una crítica a la concepción de la cultura. Y eso lo ubica evidentemente en un ámbito mucho más abierto de lo que han intentado desde algunos lugares reducir en términos de su metodologización o instrumentalización. Bueno, yo dejaría hasta ahí para continuar con el diálogo y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, a todos. Creo que ha sido enriquecedora la conversación, nos amplía también la perspectiva. Aquí tenemos la posibilidad de verlo como filósofo de la existencia, como intelectual orgánico. Creo que eso nos da entonces un punto de partida para que Edison pueda traer algunas preguntas, algunos de los comentarios incluso que nos han venido haciendo. Yo quiero saludar a las personas también que nos están viendo, invitarlos a que vayan poniendo sus aportes y sus preguntas para que interactúen también en este espacio. Edison, bienvenido. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a los profesores por aceptar la invitación que les hace el grupo Cavilando y la Alianza Red y Paz. Lo difícil cuando uno tiene un panel de estos, a estos 3 titanes, digamos que parece que ya lo dijeron todo y queda difícil pues como plantear algo, pero sí hay muchas preguntas. Realmente lo que hicieron los profesores fue abrir
esas posibilidades de que les preguntemos desde su lectura de Freire varias cosas, ¿cierto? Hay algunas cosas, por ejemplo, yo tengo 4 preguntas indistintamente para quienes quieran de los 3 maestros poder responderlas. Una sobre el autor. Sobre el autor y la persona, sujeto, Paulo Freire, otras sobre el contexto, otras 2 sobre el contexto. Entonces, la primera tiene que ver con eso de las influencias. Ustedes han nombrado algunos seres magníficos del siglo XX, Sartre, bueno, Hegel no, del siglo XX, pero digamos, la lectura que se hizo de Hegel y después de Marx en el siglo XX fue fundamental incluso para ese siglo, lo marcó, ¿sí? Pero hay unos seres que parece que no tuvieron nada que ver, pero cuando uno lee a Freire constantemente los cita, o no sé qué tan constante, por lo menos mi manera de leer a Freire y con los que me encuentro leyendo a Freire, citan a Gramsci, citan a Mariátegui y citan a Martí, y citan a otros, pero a mí me gustaría saber hasta dónde, si estas personas, por ejemplo, si ustedes saben, si hubo encuentro entre Mariátegui y Freire, aunque no son contemporáneos, pero sí parece que Mariátegui es principios del siglo XX, no sé hasta dónde pudo conectarse con Freire, no sé, con un Freire muy joven, o si no, pero por lo menos Gramsci sí. ¿Y qué queda de Martí en Freire? Sería una primera pregunta. Una segunda pregunta sobre el autor es que también a Freire, así como a muchos latinoamericanos, a veces los más radicales dentro de esto de las políticas de izquierda no le perdonan ciertas cosas, digámoslo así. Entonces, esos cambios en las obras de los años 60, 70, a lo que podría llamar alguien las evoluciones o las mutaciones o las transformaciones, eso de la pedagogía del oprimido a la pedagogía de la esperanza, en algunos lugares es leído como una reafirmación, ¿cierto? En algunos lectores profundos de Freire lo leen más como una reafirmación de la pedagogía del oprimido en lógica de lo que plantea Diego, ¿cierto? No, la pedagogía del oprimido como que no hayan oprimidos, ¿sí? Y otros lo plantean como una transformación, incluso como una crítica a la socialdemocracia planteada en Freire, desde el lugar pues de donde lo leen, como que el Freire progresista sería el de la pedagogía de la esperanza, en algo que también hemos compartido como que no se puede congelar al autor. Entonces la pregunta sería, ¿realmente si hay una gran diferencia entre ese Freire de la pedagogía del oprimido al Freire de la pedagogía de la esperanza, como su último gran libro que marcó también para muchos de nosotros que empezamos a meternos en esto de Freire en los años 90? Ya preguntas para el contexto. Hay, así como lo dijo el profesor Torres, con esto de la liberación, de que las disciplinas entonces empezaban a ponerse el apellido de la liberación, y que de pronto Dussel y Falsborda y otros, y obviamente pues los teólogos de la liberación, y en este caso en Brasil, que fue muy fuerte, de pronto el profesor Araujo podrá decir algo, esto de la liberación en los 60, 70, planteado así desde este mundo de las ciencias sociales y humanas a el mundo de la liberación, de lo que significaría liberación hoy, cómo comulgan o cómo se encuentran, o es muy diferente
lo que se planteaba en los 60, 70 como liberación, a lo que se puede plantear hoy como liberación. Cuando a uno le dicen educación liberadora, posiblemente le estén invitando a un espacio de yoga, ¿sí? O sea, lo pongo así, o a leer a Rizzo, o a leer al mismo con el que lo confunde, con el otro Pablo, que no lo voy a decir nada más por respeto. Y una cuarta pregunta, sí tiene que ver con la invitación, sobre todo en la publicidad de este encuentro, que se planteaba en términos de vigencia. Y ustedes, yo sé que ustedes han sido grandes estudiosos de Freire y posiblemente nos ayuden a ese balance en términos de la Latinoamérica post-Freire. ¿Se podría hablar así? ¿Qué pasó con eso que Freire desencadenó hoy? Pues no vamos a decir en los 70s y en los 80s, que obviamente pues reconocemos unos movimientos clásicos de lucha, ¿sí? En todos los sectores posibles. Hoy, ¿qué pasa con el post-Freire? Entonces, no sé, Laura, dejo ahí. Se me ocurren esas preguntas, pero los profes lo han dicho todo. Entonces, no sé quién empezaría, cómo sería el orden que dice Laura, que sea No, la que nos creo diga. creo que queda libertad. No creo que lo hayan dicho todo, por el contrario, creo que hay mucha tela por Sí, cortar. Muy seguramente es un las sarcasmo. preguntas también, las preguntas también invitarán a otras reflexiones. Entonces, quien quiera comenzar. Yo voy a Pronto empezar. yo, bueno, Roberto, No, ¿quiere? es que quería dar una cosa muy puntual a una de las preguntas de Edison, que es lo de los autores que cita. Entonces yo me he puesto la tarea de mirar lo que él citó en los trabajos del 68 al 70. Entonces voy a decir ahí rápidamente los autores, porque esa preocupación de lo de Dussel y de lo de Martí, de Mariátegui, incluso de Simón Rodríguez, desde mi lectura, ¿No? ahí Freire nada que ver con ellos, Y Gramsci, profe, y por el Gramsci. contexto. Entonces ya te digo, obras, lo que estás mirando, lo que cita en Pedagogía de lo Oprimido y especialmente y en Educación como Práctica de Libertad. Entonces, diríamos marxistas no ortodoxos, pues Marx mismo, Gramsci, Lukács, Heller, Rosa Luxemburgo, Marcuse, bueno, Althusser, Karel Kosik, que lo leímos mucho, Lucien Goldman, cita Mao, a Ernesto Guevara, a Camilo Torres, y de filósofos, digamos, de otras corrientes, aunque también pues en ese momento el marxismo atravesaba todo, pero como lo ha dicho aquí nuestro profe, Hegel, Jaspers, el existencialismo Sartre, Merleau-Ponty, Fanon, Martin Buber, que fue un lector muy claro, un libro que influyó mucho, un autor que influyó mucho en toda la idea de la utopía y influyó mucho, digamos, en la filosofía católica cristiana, digamos, del momento. Ernst Bloch, también con lo del, es la idea de lo utópico, diríamos, Adam Schaff. Él mismo se cita y se vuelve amigo de Eric Fromm. Ellos van a estar, digamos, interactuando mucho, igual que con Ivan Illich. Eso. Entonces, es solo como eso muy, muy puntual de que por lo menos en esta primera etapa, digamos, es clave, fundacional de su pensamiento, el diálogo, y me parece muy clave lo que nos ha compartido Diego, es, digamos, un diálogo abierto, no heterodoxo, con diferentes corrientes y autores en función de sus propias preguntas, ¿no? Que es lo que nos hace falta y el llamado que Fals nos hace con frecuencia, o sea, la autenticidad, o sea, podemos acudir a quien sea, pero es tener preguntas propias, porque aquí la lógica de pensar es lo contrario, o sea, la gente no piensa por sí mismo, sino como ventrílogo, como los muñachitos esos de los ventrílogos de un autor, entonces unos hablan citando a otros autores, pero no piensan por sí mismos, entonces es clave. Y el segundo, muy puntual, es que creo que un texto que hay que leer también para entender ese momento, es un texto que hasta hace poco solo estaba en portugués,
que es Acción Cultural para la Libertad, y que recientemente fue traducido al español, que quiero hacer promoción, por una editorial venezolana, hoy venezolano-colombiana, que se llama Editorial Laboratorio Educativo, que ahorita con lo de los 100 años del nacimiento de Freire, van a comenzar a publicar toda una serie de textos, diríamos, o no traducidos o poco conocidos de Freire, los que no están en siglo XXI, diríamos. Y entonces este texto, cuento también en la anécdota, fue publicado inicialmente, fue en Estados Unidos, diríamos, como dirían en el lenguaje de hoy, en revista indexada tipo AN, para mirar. El Freire también está igual, produciendo cartillas y materiales para los amigos de África y los centros, pero también, y entonces es muy interesante porque está, diríamos, planteando esto que estamos aquí dialogando, pero hablándole a los gringos, a los norteamericanos. Y entonces, ve, yo creo que por eso de pronto la palabra no es liberación en ese texto, sino libertad. Y tal. Entonces, para mirar de que, o sea, es inagotable, o sea, yo releo y leo 1000 veces Pedagogía del Oprimido y vuelvo a encontrar nuevas cosas, a mirar nuevas conexiones. Entonces, la invitación, diríamos, yo diría eso, que precisamente ahorita con el centenario va a empezar a circular de nuevo muchas cosas de Freire. Entonces, afortunadamente, yo no diríamos afortunadamente que estamos en post-Freire, sino estamos muy freirianos, porque diríamos, casi ha sido en lo que llevamos del siglo XXI, en que a nivel de las prácticas educativas, diríamos, más de base, yo lo puedo decir como testimonio, seguramente no sé allá en Medellín, pero aquí chicas y chicos, muchos colectivos, muchos más entusiasmados con Freire que incluso con los contemporáneos. Eso me parece muy clave. Entonces hay como un afán de, claro, de leer, de sentirse freirianos en lo que hacen. Y yo creo que la labor de la generación nuestra es precisamente, como lo ha dicho Roberto y especialmente Diego, es decir, más allá de lo metodológico, de lo instrumental, ahí es toda una filosofía, toda una antropología, toda una política, que es lo que lo hace vigente, ¿no? O sea, no porque se refirió, claro, porque qué es lo que dicen, por ejemplo, nuestros colegas en las universidades. Es que como es un autor de los años 60 y 70, ya no tiene nada que decirnos. Pero ellos igual están amparados en autores de los años 60 y 70, pero como son europeos, eso sí, no tienen fecha de caducidad. En cambio, los latinoamericanos dicen, Camilo, esos son de otra época. En cambio, uno dice, no, voy a hablar desde Aristóteles. Qué bien. Entonces un poco como me invitaron a una cosa de pensamiento incómodo, pues lo más incómodo posible estoy así. Entonces, solo esas dos cosas quería compartir. Ahora sí, disculpa, Roberto. No, no por eso. Gracias por las preguntas. Entonces, voy a hacer algunas conexiones con las ponencias de los profesores. Profesor Alfonso, está siempre al lado también. Pedagogía del oprimido. Eso es ineludible. A ver, vamos, déjame compartir mi tela, solo un momentito. Bueno, dale. Entonces, em português, combinando o pensamento crítico da denúncia e do anúncio. O professor Diego mencionou isso um pouco, né? A questão de que Paulo Freire sempre nos traz a esperança. Não é somente uma visão crítica pela crítica, mas é uma crítica que anuncia, que traz uma esperança, que traz utopias, que traz aquilo que ele vai chamar de inéditos viáveis, combatendo, é claro, enfrentando as estruturas de desigualdade social. O professor Alfonso comentou sobre a questão de Foucault. Realmente, Foucault vem após e falar de poder, né? E a gente pode aproximar Freire com Foucault nessa relação, ou seja, Foucault vai nos dizer sobre as estruturas de poder, a produção do biopoder, do micropoder, e como Freire nos auxilia no sentido de compreender e transformar. Tudo isso tem a ver também, como o professor Diego mencionou, ou seja, a perspectiva que Freire nos traz é uma perspectiva da humanização, é uma perspectiva existencial, compreendendo o ser humano como um ser histórico, inacabado e em constante desenvolvimento, né? Então, há essa perspectiva muito forte, e fazendo uma relação com a pergunta do Edson, a questão
questão de Sartre, né? Então, Sartre fica muito forte nesse momento da pedagogia crítica freiriana. Agora, o que a gente não pode esquecer de vislumbrar sempre é o aspecto do diálogo. O diálogo, como o professor Diego mencionou, talvez quando ele realmente vai trazer mais forte a sua fundamentação hegeliana e marxista, quando o diálogo freiriano emerge. Eu tenho uma colega que desenvolve uma pesquisação com professores, né, sobre o ato de escutar. Então, o diálogo freiriano não é um diálogo que está interessado somente na fala, mas principalmente na escuta, né? Se baseia na escuta, para buscar, de fato, uma problematização, um pensamento crítico, a romper com a imobilidade social, buscar a transformação social e superar a educação bancária. Aqui, indo um pouco mais rápido para a gente poder ganhar um pouco mais de tempo na nossa discussão, mas comentar que o processo educativo de Freire, seja no âmbito popular, não institucional, ou em perspectivas realizadas no interior de alguma instituição, tem a ver com a importância do ato de ler o mundo, então de entender as relações sociais, que o estudante veja ao seu redor, veja todos os ângulos possíveis. E isso é possível a partir do diálogo e da construção dos conteúdos que são significativos aos sujeitos, né? Não é somente a construção do conteúdo, mas a possibilidade também de desconstruir certos temas, certos assuntos, certas perspectivas. E aí eu caminho para encerrar essa apresentação em termos do PowerPoint, comentando 3 perguntas importantes. Por que Paulo Freire é incômodo? Porque Paulo Freire nos traz a perspectiva de questionamento da realidade e de defesa da transformação social. E nesse sentido ele também indica outras perspectivas de currículo, quais são os conteúdos que nós trabalhamos, seja na educação popular, seja numa educação institucionalizada. Qual é a prática de avaliação? É uma avaliação classificatória, que classifica os sujeitos, que serve como base de rankings, e também a formação docente. Se nós temos uma formação de professores vinculadas a uma perspectiva tradicional, conteudista, bancária, quando Freire nos aponta na sua Pedagogia do Oprimido e nas suas obras posteriores, outras perspectivas, por exemplo, a Pedagogia da Autonomia, outras perspectivas para a formação docente, isso nos traz incômodos àqueles que estudam o ambiente social e toda a esfera política. Por que ele é atual? E aí, pensando um pouco na pergunta que o Edson nos trouxe, porque nós vivemos um contexto onde há um neofascismo racista, misógino, homofóbico, mas mais ainda, obscurantista, ou seja, anti-ciência, que nega o conhecimento, que nega o diálogo coletivo para a produção de conhecimento. E que no Brasil, especialmente, nós temos movimentos que defendem a suposta neutralidade da escola, né? O famoso escola sem partido. Então, isso nos traz a atualidade de discutir, de pensar, dialogar e pensar com as perspectivas freirianas. E uma última pergunta para encerrar: por que ele é insurgente? Por que ele é urgente? Por que ele é necessário? Porque ele rompe com a reprodução da dinâmica social. Ele vai nos apontar a possibilidade de nós transformarmos essa sociedade, essa construção, essa estrutura social que, de fato, nos produziu algum certo desenvolvimento em termos de ciência, medicina, enfim, longevidade para nós humanos, mas, ao mesmo tempo, destrói o meio ambiente, saberes, culturas, os povos tradicionais, os povos indígenas, né? E também precisamos desmistificar
a falácia de que Freire é hegemônico no Brasil. Pelo contrário, as práticas, os movimentos, as instituições que se valem de alguma perspectiva freiriana são ainda minoritárias e contra-hegemônicas. Então, essa é a importância de pensar Freire, de trazer o seu legado insurgente, urgente e necessário. Aqui algumas referências que eu me baseei para minha apresentação, mas penso que podemos, de fato, identificar Freire como um pensador que articula o existencialismo em uma perspectiva marxista e de transformação social via educação. Então, a educação, ela é um grande componente da percepção da realidade política e da possibilidade de transformação social. Não somente a educação como um fenômeno no meio do nada, um fenômeno neutro no meio do nada, mas uma educação que lida com sujeitos históricos contextualizados e que esses sujeitos, ao se perceberem nessa condição, podem transformar tal realidade. Muchas gracias. El profesor Diego quiere agregar algo, sumarse a alguna de las preguntas que nos hacía Edison. Ok, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, las preguntas de Edison son preguntas de gran calado, ¿sí? Es decir, la primera pregunta, digamos, como el profesor Alfonso la aborda, creo que es la forma más explícita, ¿no? Y es realmente a quien citó, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay expresiones, hay expresiones. Yo sé que las expresiones no pertenecen a un autor, pertenecen a un movimiento de época, pertenecen al clima cultural del momento, ¿sí? Pero si ustedes vuelven sobre la parte inicial de Pedagogía del Oprimido, Freire constantemente utiliza la expresión hombre nuevo, ¿cierto? Y eso que sabemos no es solo Martí, es una expresión que viene del siglo de las luces, todo un movimiento que pone al filósofo, digámoslo así, o al pensador, a reivindicar como un proyecto de la ilustración la idea del cambio de una generación futura por vía de, digámoslo en sus términos, elevación de la cultura. Esa expresión de hombre nuevo aparece en Freire, ¿cierto? No voy a decir que es la idea del hombre nuevo de Martí, pero sí está ahí. Hay una idea del hombre nuevo y eso hace que haya una especie como de sincronía. Hay una sincronía porque aunque los autores no estén allí, muchos de ellos explícitamente, Mariátegui no está explícito evidentemente, pero reconocer el sujeto revolucionario latinoamericano como al indígena, por ejemplo, comparte con Freire la manera como opta por categorías que amplíen el horizonte de la crítica de una perspectiva del sujeto revolucionario que no se dejen marcar en las maneras, digamos, más continentales europeas. Intenta ampliar más el registro, el espectro, digámoslo así, de todos estos, las manifestaciones de los condenados de la tierra, ¿sí? Entonces, Edison, creo que por ahí uno puede encontrar atisbos como ecos. Yo no sé si la expresión pueda servir, pero Ernst Bloch, por allí en uno de sus textos, habla de una especie de simultaneidad y no simultaneidad. Yo lo que diría es que hay una simultaneidad en la forma como Freire enfrenta ciertos temas que lo pone en diálogo con las formas como Mariátegui resignifica el sujeto revolucionario o la idea de cómo se piensa el hombre nuevo en el planteamiento de Martí. Pero hasta ahí, porque ya lo otro, evidentemente, pues no hay una cita ni hay un desarrollo que diga, en efecto, hubo ese tipo de apropiación de Freire de estos pensadores. Con respecto a la siguiente pregunta, Edison, sobre la relación entre pedagogía del oprimido y pedagogía de la esperanza, y claramente, porque vos también has hecho un estudio muy juicioso de Freire, claramente marcaste dos comprensiones de los estudios freirianos, ¿no? Quienes ven una continuidad en eso que podríamos denominar los freires, o quienes ven una discontinuidad en el desarrollo de la obra. Yo personalmente me ubico en una continuidad, y la continuidad, pues, la logro percibir por varias razones. Digamos, la primera es la consistencia en el compromiso de Freire. Freire se repiensa, por supuesto, Freire se corrige.
Digamos que así empieza Pedagogía de la Esperanza, un reencuentro con Pedagogía del Oprimido, ¿no? Él corrige cosas como, nuevamente, la perspectiva de género, introduce la crítica de los movimientos feministas con respecto a la primera versión de Pedagogía del Oprimido. Él se corrige, sí, él se reinventa, sí, él está en escucha abierta, ¿cierto? Atenta. Y eso nutre su obra, pero hay una consistencia en tanto hay un compromiso que continúa. De Pedagogía del Oprimido a Pedagogía de la Esperanza, hay una opción revolucionaria por una perspectiva pedagógica que permita romper con lo cerrado o abrir lo cerrado, ¿sí? Y creo que esa es una gran continuidad. Lo que pasa es que leer la sociedad cerrada, una categoría sociológica, como lo hace en sus textos de los 70s, a leer nuevamente con la categoría sociológica de sociedades cerradas la década del 90, implica claramente entender que las maneras como aparecen estas, como lo dice el profesor Roberto, estos fascismos no pueden aparecer con el mismo rostro. No es lo mismo la denuncia a una sociedad cerrada que se muestra claramente como cerrada. La dictadura militar no tiene temor a mostrar su rostro dictatorial. Cerrarse es la expresión evidente, sin ningún tipo, digamos así, de problema público. No hay un temor en mostrarse fascista, pero en los 90 la cosa cambia. Y entonces hablar de las sociedades cerradas en los 90 es hablar de otras formas de fascismo, ¿cierto? No menos fascistas, son otros rostros del fascismo. Son los fascismos, como bien nos decía el profesor Alfonso, encubiertos de libertad. Y cuando el fascismo se encubre de libertad, la manera como se combaten esos fascismos encubiertos de libertad es con unas categorías que le permitan a uno mover eso que quiere mostrarse estático. Hablar del oprimido en los 70s es poder mover la estructura que quería mostrarse como estática bajo situaciones de opresión. Pero hablar de esperanza en los 90s es mover la ideología neoliberal del final de la historia. Es mover los fascismos que se encubren bajo el manto de que no son una imposición, sino la realización, incluso, discúlpenme la expresión, de la razón en el mundo, ¿sí? Y esa es la lucha de los 90s de autores como Paulo Freire, y creo que por eso Pedagogía de la Esperanza, luchando contra lo estático, contra lo cerrado, contra lo autoritario, despliega la esperanza como categoría central, mientras que la categoría central para enfrentar los fascismos que mostraban claramente su condición reductiva y cerrada era oprimir, ¿sí? Esperanza. Y recuerden que en los textos de juventud, incluso el concepto de esperanza ya está, ¿cierto? Ya está. Educación como práctica de la libertad, pedagogía del oprimido, está el concepto de esperanza. Freire siempre entendió que política y pedagógicamente no se puede desplegar ni una reflexión ni un compromiso sin esperanza. Eso es un concepto que sí es heredero de la teología, pero que claramente está en la base de la pedagogía y en la base de la política. Sin principio esperanza, para volver a Bloch, no es posible ninguno de estos elementos. Entonces, diría eso. Para mí hay una continuidad, ¿sí? Con respecto a la actualidad, claramente, a mí, por ejemplo, hay cosas que me sorprenden a propósito de digamos así, como de las formas de alienación en las cuales estamos, ¿sí? Por ejemplo, me sorprende, para que miremos nuestro propio contexto, que en nuestro contexto hayan expresidentes que persigan a profesores porque en cátedras que tendrían que volver sobre el tema de la memoria, ponen en discusión cosas muy importantes para comprender las situaciones que hemos vivido y que nos ponen en este presente, como la situación del paramilitarismo en Colombia. Entonces, aún en nuestra sociedad hay maniobras fascistas que se llaman democráticas, que se llaman neutrales, que a veces incluso utilizan la expresión revolución educativa, y con estas expresiones confunden, ¿sí? Confunden, porque las personas cuando oyen este tipo de expresiones, pues claramente verán en el profesor que expone una crítica al paramilitarismo y a ese eufemismo peligroso en nuestro país de los falsos positivos,
pone la discusión frontal sobre esto y no sobre los valores en abstracto, ¿cierto? La libertad en abstracto es tan abstracta como la democracia nombrada por alguien. Es tan abstracta y tan peligrosa como la dignidad nombrada por alguien. Eso hay que aterrizarlo a condiciones específicas y concretas y sobre ellas ver las condiciones que la hacen posible o no. Y creo que por ahí es por donde está la vigencia del maestro Paulo Freire. Freire no piensa la libertad como los liberales, no piensa la libertad como la filosofía ética anglosajona, no. La libertad es una práctica y ya eso pone un aspecto fundamental para poder entender qué es lo que hay detrás de la obra y claro, la vigencia del maestro Paulo Freire. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé, Edison, si tienes algo más, alguna otra pregunta. Veo que hay una pregunta del público. Podemos también pasar a esta pregunta, algunos comentarios. Yo quisiera aprovechar también para saludar a la editorial Laboratorio Educativo, que vienen comentando sobre esta propuesta que traemos el día de hoy, incluso trayéndonos una cita que me parece significativa, y es: yo únicamente leía a Gramsci cuando estaba en el exilio. Leí a Gramsci y descubrí que había estado enormemente influenciado por él mucho antes de haberlo leído. Es fantástico descubrir que hemos estado influenciados por los pensamientos de alguien sin haber sido introducidos en su producción intelectual. Esto nos traen una cita de Paulo Freire. Quiero también saludar a Luz Lopera, quiero saludar a Daniel Alejandro Ceballos Alarca, quienes nos han estado siguiendo en la transmisión. Y hay una pregunta que nos plantea cómo Freire hoy no se ha convertido en una simple vedette que nos permite avanzar en un mundo convulsionado en el que Freire dejó su legado, pero este permanece como una tumba que no permite repensar nuevas preguntas, o el problema es cómo se acercan a él los estudiosos del tema. Si alguno quiere responder, tiene algún comentario frente a esta pregunta, adelante. Bueno, yo quisiera adelantar algo y es que como yo entiendo las obras, yo las entiendo como una lucha por la interpretación, ¿cierto? Hay una lucha. Y en este caso, frente al maestro Freire, hay que luchar por una interpretación, ¿sí? Porque claramente hay interpretaciones que absorben como una esponja lo que puede ser potencial crítico desde autores como este, ¿no? Pues, pero no solo con él, ¿no? Vemos, por ejemplo, que se nos ha convertido en un artículo incluso muy costoso del mercado Marx, ¿cierto? Y esto, digámoslo, es parte de una dinámica que habría que entender cómo funciona culturalmente. La forma como funciona es como el virus, como estos virus que tenemos ahora, ¿no es cierto? O sea, invaden, ¿sí? Invaden, fagocitan el interior y luego como que asumen esa forma, ¿no? Entonces, en este caso, invaden el planteamiento del maestro Freire de una forma de interpretarlo, lo fagocitan, lo consumen desde adentro y luego vienen a mostrar un rostro Freire y vemos instituciones que tienen intereses privados, con perspectivas educativas supuestamente alternativas, cobrando altas, digámoslo así, matrículas, porque siguen la propuesta de Paulo Freire. O vemos que en su instrumentalización, incluso algunas miradas absolutamente inscritas en la derecha hablan de la utilización del método Paulo Freire. Entonces hay una absorción, evidentemente. En esa lucha por la interpretación hoy tenemos que hacer otras interpretaciones, hay que salir al debate, a la resignificación, a la articulación, y no solo porque nos volvamos exégetas de Freire, sino también porque es que la forma de luchar por la interpretación de Freire es actualizarlo, y en esa actualización hay muchos elementos que nosotros tendríamos que pensar hoy en clave de las cosas que nos queda como legado del maestro Freire, pero claramente para un siglo que no alcanzó a vivir el autor. Tenemos que hoy, con el doping histórico que tenemos en esa lucha por la interpretación, ampliar los horizontes, recrearlo, reimaginarlo. Gracias.
Incluso yo Muchas retomo gracias. la última expresión de Diego, y es que el mismo Freire dijo, no me repitan, recréanme. Entonces quiero ahí para referirme a lo siguiente, claro. Yo creo que la fuerza de autores como Freire es porque precisamente, bueno, digo, vivieron intensamente su época, digamos, acogieron muy, digamos, pluralistamente el pensamiento, digamos, contemporáneo y lo incorporaron, como les decía hace un rato, a sus propias preguntas, digamos, eran auténticas, y generan, diríamos, unos pensamientos, diríamos, abiertos, que quedan a disposición, diríamos, de los lectores futuros. Y como decía Diego, pues claro, siempre ese texto, al igual que todos los escritos hace 5.000 años o los escritos la semana pasada, pues son susceptibles de mis lecturas, pero creo que él sí nos da unas claves de lectura. Incluso uno de los textos más primeros de Freire, como el 68, 67, que casualmente fue uno de los primeros que yo leí, o sea, yo, bueno, como muchos, pues yo no comencé leyendo Pedagogía del Oprimido, las grandes obras, sino pues yo como un chico de 18, 19, 20 años, pues lo que había. Y entonces el libro, el texto se llama muy bonito, se llama El acto de leer, o qué significa estudiar. Incluso aquí creo que en la versión, no sé si en la versión portuguesa, bueno, está así, es el acto de leer, que es muy bonito. Sí, sí, como el acto de leer, sí. Y entonces dice eso, en últimas, ¿qué es estudiar? Así se llama Consideraciones en torno al acto de estudiar, que es por allá del año, dice, escrito en 1968 en Chile, el texto sirvió de introducción a una relación bibliográfica que fue propuesta por Freire a los participantes de un seminario sobre educación. Entonces, entregó la bibliografía, pero con un texto de 4 paginitas, como un poco diciendo en sus términos lo que nos ha dicho con mucha claridad Diego, y es, pues, leer es, diríamos, bueno, eso también diríamos muy ricoerianamente, es no solamente enfrentarse a un texto, sino, como decir, estar frente a un texto, sino leer ese texto desde un contexto. Y entonces, diríamos, para leer el texto yo debo antes haber leído el contexto. Y de ese contexto es desde donde yo me pregunto, para mí, o sea, y desde el cual interrogo a ese texto. Claro, pero ese contexto no solamente sería, en términos de Freire, un contexto, diríamos, objetivo, de niveles de pobreza, de exclusión que está ahí, sino también, diríamos, cultural. ¿Ve? Por eso es que yo la invitación a este libro, porque una cosa también que hemos desaprovechado de Freire es esta idea muy potente de la educación como acción cultural. Pero él también está refiriéndose a la lectura también como eso. O sea que tomamos, yo leo un texto desde un contexto, pero no lo leo como decir en vacío, sino también siempre en claves de mi época, lo que cada época me permite leer por el conjunto de creencias, de sentidos. Entonces, para decir el no Freire, digamos, nos da muchas pistas para decir, para leerlo a él, al igual que cualquier otra lectura. Entonces, es muy clave eso, porque la única manera, diríamos, de tener vivo a Freire, pues no es repitiendo citas, que es lo que pasa. Yo estoy en la Universidad de Pedagogía y recuerdo un año que incluso hasta me puse a recoger eso, que bueno, uno de los que somos ahí frente sacábamos cosas, y entonces el epígrafe de Freire en muchos comunicados. De pronto los chicos así tan, así más, sí, que tan a sus acciones clandestinas y tal, y de pronto sacan un comunicado con cita de Freire. De pronto el rector bravo con lo que hicieron los muchachos sacaba otro comunicado con cita de Freire. Entonces era Freire para todos y con todos los usos. Entonces estaba ya, entonces claro, pero entonces es eso, claro, es ya, ¿qué implica leer a Freire? También retomo algo que dijo Diego, es que él todas sus reflexiones siempre las ligó, ahí sí muy, muy gramscianamente, igual que Fassborda, a la praxis, es decir, ¿cuál es la palabra verdadera? Lo dice en Pedagogía de lo Oprimido, la que transforma el mundo. O sea, entonces está esa lectura, digamos, de los textos desde un contexto, desde la cultura, pero especialmente desde la praxis. Entonces, eso es lo que me parece bonito hoy que está pasando. Que de pronto las nuevas generaciones, no, por ahora, seguramente después, no se van a poner a leer las 200 páginas, pero lo que van agarrando de Freire, así sea el pequeño texto, digamos, lo ponen en uso y lo recrean en sus prácticas. Y resultan que es bonito,
poniendo en boca de Freire cosas que no dijo él, pero que ellos creen que dijo. Eso es bonito. Entonces ya Freire entra, digamos, a otra categoría que hace unos años lo veríamos como mal y yo hoy la aplaudo. Y es Freire también como mito. O sea, Freire y sus textos son para leer lo que estamos haciendo hoy. Pero Freire también, digamos, es un mito necesario hoy en quienes queremos recrear estas dinámicas de emancipación. Y entonces una de las cosas muy tristes del siglo XX y del XIX es que creyó que pensar bien era pensar sin mitos. Y lo que nos dice la sabiduría de todas las culturas de ahí para atrás y hoy contemporáneas es que el mito también es un elemento constitutivo de la lectura y relación con el mundo. Entonces también viva Freire como mito. Eu também não vejo Freire como uma tumba. Penso que haja necessidade de reinterpretarmos e renovarmos sua perspectiva educativa, principalmente quando nós pensamos que Freire nos põe como possibilidade a percepção da experiência dos sujeitos educandos. Nesse sentido, Freire nos abre possibilidades, principalmente nas leituras feministas, nas leituras pós-estruturalistas que vão surgindo, especialmente ao final do século XX, mas com mais intensidade agora no início do século XXI. E também há outras perspectivas epistemológicas vindas de cosmovisões africanas, indígenas, que vão questionando, vão confrontando as perspectivas etnocêntricas que ainda fazem parte da nossa produção de conhecimento e das nossas práticas educativas. Então, Freire não pode ser visto como uma tumba, tem que ser visto, de fato, como uma possibilidade de renovação, reinterpretação, para reformulação de novas utopias, né? Então, sempre na busca do desenvolvimento do ser mais e de compreender que nós somos sujeitos inacabados, mas presos às nossas condições históricas, condições essas que vão se modificando também. Bueno, agradecerles, queremos invitarlos a finalizar este espacio con un cierre, a que cada uno de ustedes pueda aportar, brindar un cierre, como llamado a la acción transformadora, a los procesos de movilización social y política dirigido a los movimientos sociales, en aras de seguir pensando una sociedad más equitativa, emancipadora y autónoma. Y también quiero invitar a quienes nos están viendo a que puedan poner en los comentarios sus propias reflexiones de cierre. Estaremos dispuestos a revisar tanto estas como consideraciones acerca de los espacios para seguir mejorando, para seguir construyendo, para seguirnos pensando también este ciclo de pensamientos desde otro lugar. Entonces quisiera darles paso a ustedes para ese cierre. ¿Quién quiera comenzar? Bueno, yo quisiera, digamos, terminar diciendo algo que tiene implicaciones muy importantes y es reconocer que esto es un banquete, ¿sí? Es decir, la posibilidad de que nos encontremos, la posibilidad de que dialoguemos, la posibilidad de que nos demos cuenta que con estas perspectivas no estamos ni tan solos ni tan solas, implica reconocer que sentarnos a la mesa. Y no estaba hablando de la gran metáfora del banquete, ¿no es cierto? El gran banquete. Y la otra metáfora que me parece muy importante, o sea, el banquete como el sentarnos, como el estar juntos. Y la otra metáfora es el caminar, que creo que es muy importante. Caminar, como el mismo Freire lo decía, con lo obvio. Y con lo obvio es porque evidentemente, y esa es una gran pregunta a propósito de lo que decía el profesor Roberto sobre una teoría del conocimiento en Paulo Freire, el gran problema es qué tipo de formas tenemos, entre comillas, de conocer que no somos capaces de mirar, una metáfora muy importante, lo obvio. Caminar con lo obvio hoy es evidentemente darnos cuenta que tenemos que caminar hacia la transformación de un mundo cada vez más inequitativo, injusto, opresor. Muchas gracias. Yo acogiéndome a lo que hace Diego de la metáfora, entonces yo voy a proponer, iba a leer una cosa, pero que me sentí provocado por lo de Diego. Entonces la metáfora que yo propongo para despedirnos hoy con lo de Freire, es la metáfora del tejido, que es muy recurrente en este momento, es decir, a mi juicio es uno de
los elementos simbólicos hoy muy claves, que a qué nos convoca. Precisamente que a diferencia de ese pensamiento, digamos, hegemónico, racionalizado, capitalista, que privilegia la separación, la homogenización, hoy, diríamos, hay una conciencia creciente de la diversidad y de la pluralidad de temas, actores, demandas, caminos, y en la práctica real de los que estamos, sea en el campo educativo, en los campos de los sociales, como que hoy lo que vemos que es necesario es tejer precisamente relaciones, tejer ideas, tejer sentidos, tejer pensamientos y sentimientos. Y diríamos, es solamente tejiendo con otros que vamos precisamente construyendo unos vínculos y la posibilidad precisamente de estar permanentemente, diríamos, recreando estas ideas, pero al mismo tiempo transformándonos y transformando los contextos, ya no como una obra abstracta ni individual, sino siempre, digamos, en ese tejido que nos hace humanos. No Metáfora. Brasil, no Brasil, nós costumamos dizer Paulo Freire presente, né, como uma reverência a Paulo Freire em todos os encontros que discutimos a pedagogia em sua perspectiva. Então, Paulo Freire está presente, esteve presente conosco e seguirá presente em todas as movimentações e as práticas que busquem superar a desigualdade social. Eu agradeço muito a participação dos colegas, professor Munhoz, professor Torres, a mediação do Edson, da Laura, enfim, muito obrigado. Seguimos juntos, seguimos fortes. Palabras de Edison, don Nascimento. Claro. Don Nascimento. Bueno, el asunto de, o sea, el cliché, o sea, me aburre, por ejemplo, la Facultad de Educación de la de Antioquia. Bueno, me aburre por muchas cosas, aunque trabajo con ellos. Sobre todo la parte clichésuda de pronto a Alfonso Torres me parece bueno eso, porque posicionan, o por lo menos dan a conocer que existió un ser que es Paulo Freire, pero sí que rayen todas las paredes con frases de Freire, pero que en la praxis no se note, o que los profesores, como preámbulo de sus ensayos, o en muchos libros, o sí, todos tienen ahí, todos son freirianos, realmente, y eso me incomoda. Reivindico al Freire profundo, digámoslo así, a la lectura de un Freire más profundo, de pronto más cercano a lo que dice Diego de una antropología, ¿sí? O sea, un ser que tiene una concepción de humano diferente, y por eso lo invitamos a este espacio, porque es incómodo para el homus consumus pensar desde Freire. Y así también pasó con lo popular, con la noción de lo popular, que también se vuelve lo masivo, lo ordinario, y lo van desgastando. Incluso lo que se llama el marxismo vulgar también acabó o sea, muchas personas no acceden a Marx justamente es por la distorsión marxista. No se dan esa oportunidad de leer al Marx joven que reivindicaba Diego ahorita, o leer a Marx como, así también como lo plantea Alfonso, directamente a Marx, no leer a los que pensaban algo sobre Marx, porque es ahí donde está el problema de la distorsión. A mí me parece que este encuentro fue genial, un gran encuentro con ustedes, profes, con Laura, con los compas de Cavilando. Quedamos debiendo, digo, es por los tiempos y los espacios, porque este pensador amerita muchos espacios. Podríamos tener un encuentro semanal para hablar de algo de Freire. A mí
se me antoja que esto de la lectura de mundo, por ejemplo, deberíamos hacer algo con eso de la lectura de mundo para un tiempo como en el que estamos, donde hay pocos elementos para comprender qué es lo que pasa. Lo digo ahí sí, porque también me asumo como que en este momento, justamente en este momento, tengo menos elementos que antes para poder interpretar, diría Diego, qué es lo que pasa, qué es lo que, o sea, por dónde es que va esto. Y esa lectura de mundo es un motivo freiriano muy potente que nosotros posiblemente por estar también leyendo, obviamente, lo monumental, pues yo diría, hay que bajar al Freire lector, al que nos enseñó a leer, a la importancia de la lectura, así como también lo propuso el profesor Alfonso, en el acto de liberación, la importancia de la lectura en el acto del liberador, y las idas y vueltas, que también es un motivo freiriano muy importante en términos de esta construcción de subjetividad revolucionada o emancipada o liberada, ¿cierto? De poder ir adentro de uno a mirar sus huellas. Hay también un motivo de Freire, que también sería para un encuentro, que tiene que ver como con la arqueología del sufrimiento, lo llamó, o algo así, como lo que le pasa a uno que hace que uno sea incómodo y que se quede como incómodo toda la vida en términos de lo que nosotros llamaríamos el incómodo, nosotros le damos la categoría de crítico, así como lo plantea el profesor Araujo. O sea, el incómodo realmente es el que está cuestionándose, ¿cierto? El que se pone en crisis su contexto, porque le parece que las cosas no están como para estar acomodándose, ¿sí? Y el encuentro con el otro, de Pedagogía de la Esperanza, ese capítulo 1, yo creo que no lo voy a superar en términos de cómo autobiográficamente él plantea cómo se encuentra con otros que no son como él, cómo lo invitan como doctor o como licenciado, como abogado, a hacer unos talleres y se da cuenta dónde es que vive la gente realmente, en qué mundo es que está la gente, que él, un hombre urbano, que él mismo lo plantea, de clase media, que de pronto no tiene tantas dificultades, se da cuenta que no es posible ser pensador y tolerar ese tipo de condiciones en las que vivían los campesinos de ese momento de Brasil, que creo que no ha cambiado mucho. Creo que los campesinos en Brasil y en toda Latinoamérica y el mundo siguen viviendo así como Freire, digámoslo así, los descubrió para él. No porque no existieran, sino porque él no sabía que había otros que no eran como él, pero que en últimas tenía un vínculo con ellos que le impulsó a construir una pedagogía del oprimido. Gracias, profes. Estaremos en contacto, los seguiremos invitando. Y gracias, Laura, por ser la mediación para todo esto. La cara bonita de este espacio, le decimos siempre, y se mantiene, no, todavía no ha llegado otra cara más bonita que la de Laura, y agradecemos también por eso. Gracias, Bueno, Laura. muchas gracias, Edison, y también a los profesores y a las personas que nos acompañan. Sin duda, recordamos hoy y esperamos que este espacio en donde revisamos el pasado nos permita una elaboración también del tiempo presente, nos posibilite también, digamos, revisar o mirar qué podemos hacer también hacia el futuro, qué podemos hacer con miras a las realidades que tenemos en este momento. Les agradecemos, queremos nuevamente invitar a las personas que nos acompañan a que pongan allí sus comentarios, estaremos muy atentos, porque creo que también en esta construcción que venimos elaborando es importante qué es lo que esperan las personas que nos ven de este lugar que hemos construido. Así que muchísimas gracias, nos veremos en otro momento. No queda más por decir, creería, en este espacio.
Muchas gracias. Micrófonos silenciados, pero por acá los escuchamos. O sea que ya ahorita esta conversación sí no está por Facebook. Todavía estamos en vivo.